Mi jefe, don Arturo, se recargó en su silla, deslizando un aviso de despido sobre el escritorio como si fuera cualquier papelucho. Nos estás frenando con tus preocupaciones de a gratis, Tomás, me soltó. Aquí necesitamos gente que le eche ganas a cumplir con los tiempos. Me llamo Tomás Vargas. Tengo 52 años, y llevo 30 chambeando en obras por todo Querétaro. Empecé cargando tabiques, sudando la gota gorda, y ahora soy capataz en Construcciones La Esperanza. Conozco el ronroneo de un compresor bien afinado, la textura de un collado que queda como espejo, el jalón de un cable bien tensado. Pero, sobre todo, sé cuando algo no está chido. Desde hace 5 meses, estoy a cargo de la Torre Negocios Jardines, un edificio de 9 pisos que será el más alto en la zona poniente de la ciudad. El proyecto ya iba atrasado cuando llegó Esteban Cortés, un gerente de proyecto treintañero, todo fufurufo, recién salido de una constructora de postín en la Ciudad de México. Desde el primer día, andaba paseándose con su tablet, anotando cosas sin siquiera tocar una viga o darle los buenos días al equipo. Esos soportes temporales no jalan con los planos, le dije la semana pasada, señalando unas varillas flacas en el 4º piso. Hay que reforzarse antes de seguirle para arriba. Ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Ingeniería ya las aprobó, me contestó. Vamos a seguirle al tiro con el calendario. Yo lo apunté todo, fotos, notas, correos. Algunos dirían que nomás me estoy cubriendo las espaldas. Yo digo que es hacer mi jale como se debe. Ahora, sentado en la caseta de la obra, veía a Esteban esperando que me pusiera como loco. Tipos como él piensan que los de mi tipo vamos a gritar, aventar una llave inglesa, hacer un numerote cuando nos corren así. Nomás le di un cabeceo y agarré mi casco. Voy por mis cosas, dije. Él empujó una caja de cartón hacia mí. Ya empaqué tus cosas, me soltó. ¿Seguridad te va a acompañar a tu combi, seguridad? Como si fuera un vato descontrolado. Como si 30 años llegando al alba y quedándome hasta tarde no valieran nada. Como si señalar problemas de seguridad me convirtiera en un problemón. Tomé la caja sin mirarla por dentro y seguí al guardia, un chamaco nervioso, hasta mi combi. Algunos compañeros de la obra se dieron cuenta, las herramientas se quedaron calladas mientras me veían pasar. Les di un leve movimiento de cabeza, no era un adiós, era un ábranle los ojos. Al salir, en el retrovisor vi a Esteban ya platicando con el que me iba a reemplazar. El vato asentía como perrito de taxi, seguro jurando que iba a apurar el jale sin importar qué. No lo sabían todavía, pero yo no había terminado con esto. Toda mi vida he construido cosas que aguantan el paso del tiempo. Mi papá, un carpintero de los buenos, me lo metió en la cabeza: si haces las cosas a medias, estás pidiéndole al destino que te caiga el tejolote. Hazlo bien, me decía, aunque seas el único que lo sepa. Eso me ha ganado el respeto de los compás y los contratistas a lo largo de los años. También me ha costado trabajo trabajar con empresas que quieren todo rápido y no les importa la calidad. Ya me habían corrido 2 veces por seguir las normas como se debe. Las 2 veces, conseguí nuevo jale en semanas. Capataces buenos, que se rifan con los códigos de construcción, no crecen en los árboles. Mi esposa, Carmen, entiende por qué me pongo terco, aunque eso nos pegue en la cartera. Tu nombre está en ese proyecto tanto como el de los grandes, me dice siempre. Tienes que poder mirarte al espejo. Construcciones La Esperanza no era así cuando entré, hace 8 años. El fundador, don Lencho Morales, levantó la empresa con trabajos bien hechos. Me uní cuando todavía eran una constructora mediana, haciendo remodelaciones de oficinas y tienditas. Luego don Lencho se retiró, y su hijo tomó las riendas. La empresa creció como espuma, y de repente, los plazos eran lo único que importaba. La Torre Jardines era su proyecto más grande hasta ahora, y los de arriba nos traían con el Jesús en la boca. Los problemas empezaron cuando cambiaron a nuestro gerente original, Raúl Torres, un compañero con el que había trabajado años, por Esteban. Están trayendo sangre nueva, me advirtió Raúl en su último día. Estos chilangos fresas nomás ven el billete. Cuídate, Tomás. Debí haberle hecho más caso. En el primer mes de Esteban, las cosas se empezaron a descomponer. Las juntas de seguridad pasaron de 20 minutos a ahí se ven, en 5. Las revisiones de materiales se volvieron un vistazo y ya que. Los trámites se relajaron. Cuando yo ponía peros, me decían que era un viejo aferrado a lo antiguo. Así que empecé a hacer mis propios registros, fotos guardadas en la nube, correos desde mi cuenta personal, hasta notas de voz cuando las leyes de Querétaro lo permitían.
El colmo fue cuando descubrí que usaron tornillos estructurales más chafas de los que marcaban los planos en el quinto y sexto piso. No lo notas si no te fijas, pero en un temblor o una tormenta fuerte, esos tornillos podrían ser la diferencia entre que el edificio aguante o se venga abajo. Hay que cambiarlos, le dije a Esteban, mostrándole los fierros de mala calidad. Apenas les echó un ojo. El proveedor dice que están bien, contestó. No vamos a parar a los albañiles por esto. Eso fue 3 días antes de que me enseñaran la puerta. Manejé a la casa, con la caja de cartón en el asiento del copiloto, como un pasajero callado. Carmen no iba a volver de su turno en el dispensario médico hasta dentro de unas horas. Me quedé en la entrada, mirando la casa que compramos hace 16 años en una colonia tranquila de Querétaro. La fachada necesitaba una manita de gato. Había planeado arreglarla yo mismo en diciembre, después de las posadas. Ahora tenía tiempo, pero quién sabe si el dinero. Dentro, vacié la caja en la mesa de la cocina y revisé, mi termo, un par de manuales de construcción, una foto enmarcada de Carmen y yo en un viaje a Teotihuacán. Mis herramientas no estaban, un taladro de marca, niveles de precisión, equipo especial que he juntado con los años. Fácil unos 25,000 pesos. Anoté lo que faltaba y llamé a la Oficina de Recursos Humanos de La Esperanza. La mujer que contestó sonaba como si quisiera estar en cualquier otro lado cuando le expliqué. Voy a checarlo, señor Vargas, dijo, con la voz más tiesa que tabla. El reporte del señor Cortés dice que lo despidieron por insubordinación y por hacer un ambiente de trabajo tóxico. Yo no le había levantado la voz a Esteban ni una vez, ni siquiera cuando me dio el papel de despido. Eso es nuevo para mí, le dije, tranquilo. Quiero eso por escrito, por favor. Se quedó callada. ¿Por escrito? Sí, dije. Las razones por las que dicen que me corrieron. Y de paso, quiero mis herramientas. Si no, mi abogado va a hablar con ustedes. Murmuró algo sobre devolverme la llamada y colgó. Me quedé mirando el teléfono un buen rato antes de abrir mi correo personal. Ahí estaba, todo bien ordenadito, 82 problemas de seguridad que había registrado en los últimos 5 meses en la Torre Negocios Jardines en Querétaro. Algunos eran detalles, otros podían tirar el edificio en una tormenta fuerte. Cada uno tenía fotos, fechas, y registros de mis intentos por arreglar las cosas por los canales correctos. Esto ya no era nomás por perder el jale. Era por las 250 personas que un día van a trabajar en ese edificio, por los compás que se parten la madre en la obra sin saber lo que están escondiendo bajo el tapete. Cada esquina que cortaban era una bomba de tiempo. Abrí un correo nuevo para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la oficina regional en Querétaro. Asunto: violaciones graves de seguridad en la Torre Negocios Jardines. Me puse a trabajar, organizando los problemas por tipo y nivel de riesgo, ligándolos a las normas de construcción, adjuntando cada prueba que tenía. Las horas se me fueron como agua. Carmen llegó del dispensario médico y me encontró pegado a la laptop, con los ojos bien puestos en la pantalla. ¿Qué pasa, Tomás?, preguntó, con esa voz suave que siempre me calma. Le conté todo mientras mis dedos seguían volando en el teclado. Se paró detrás de mí, con las manos en mis hombros, echándole un ojo a la pantalla. Van a venir con todo, dijo bajito. Que lo intenten. Te pueden cerrar las puertas en toda la ciudad. Paré de escribir, con las manos quietas sobre el teclado. Hay cosas más grandes que un cheque, Carmencita. Me dio un apretoncito en los hombros. Lo sé, corazón. Por eso estoy contigo. Le di enviar a las 10:03 de la noche. Luego abrí otro correo para la Dirección de Inspección de Obras del Estado. A la mañana siguiente, a las 7:45, mi celular se encendió con el nombre de Esteban. ¿Qué demonios te traes, Tomás? Su voz estaba filosa, apenas conteniendo el coraje. Buenos días, Esteban, dije, dándole un sorbo a mi café en la mesa de la cocina. Me hablaron de la Secretaría del Trabajo por una queja en la obra. ¿Fuiste tú? Reporté problemas de seguridad reales, dije. Nada más. Te corrieron por ser un dolor de cabeza, y ahora vas por más, me soltó, luego bajó la voz, como queriendo sonar razonable. Entiendo que estés encabronado, Tomás. Pero esto de andar vengándote así, ¿de a cómo? Nadie te va a contratar. Ya me están hablando otras constructoras preguntando por ti. La advertencia estaba clara, seguía con esto, y me iban a tachar de tóxico en el gremio. Si la obra está en regla, no tienes de qué preocuparte, le dije. Soltó una risa corta, amarga. Los dos sabemos que las inspecciones pueden salir para arriba o para abajo.
Lo que uno llama violación, otro lo ve como ya que. Pero lo que sí está clarísimo es cómo ven en el gremio a los vatos acabados que quieren quemar un proyecto cuando los corren. ¿Y mis herramientas?, pregunté. ¿Más sabotaje? Un silencio. ¿Cuáles herramientas? Las que no estaban en mi caja. Ya las reportó como robadas a la policía. Era un farol, pero su pausa me dijo todo. ¿Sabes qué? Quédate con las herramientas, dijo. Considéralas un regalito de despedida. Pero suelta esta pendejada de la secretaría antes de que te hunda solo. Nos vemos, Esteban. Colgué y marqué a la Policía Municipal de Querétaro para poner la denuncia por robo de verdad. Tomaron los datos, pero no estaban muy entusiasmados de recuperar mi equipo. Luego contacté a 3 constructoras con las que había trabajado antes, buscando oportunidad. 2 ni se molestaron en devolverme la llamada. La tercera, Construcciones El Bajío, me contestó la hija del dueño. Me encantaría ayudarte, Tomás, dijo, con voz incómoda. Pero estamos llenos ahorita. Y, pues, ha habido rumores. ¿Rumores?, pregunté. Que eres difícil de tratar, que traes problemas. Suspiró. Mi papá te respeta, pero el mercado está cañón. Tal vez en unos meses, cuando se calmen las aguas. Para la tarde, ya había oído excusas parecidas de otras 2 empresas. Las noticias corren como pólvora en la construcción, especialmente en un lugar como Querétaro. A las 4:32 de la tarde, me entró una llamada de un número desconocido. Era un abogado de Construcciones La Esperanza. Señor Vargas, le hablo para advertirle que cualquier declaración sobre el proyecto Jardines podría considerarse difamación y llevar a una demanda. ¿Me está diciendo que la empresa me va a demandar por reportar problemas de seguridad a las autoridades?, pregunté. Digo que sus acusaciones sobre prácticas normales como violaciones parecen vengativas, considerando que lo acaban de despedir. Además, se llevó archivos confidenciales del proyecto, lo cual es un robo de propiedad de la empresa. No me había llevado ni un maldito papel. Todo lo que documenté estaba en mi laptop personal, guardado en mi nube, nada sacado de la empresa. Pero La Esperanza claramente estaba armando el terreno para pintarme como mentiroso. Si esa es su postura, mándenme una carta oficial de cese, le dije al abogado, manteniendo la voz tranquila. Si no, aquí se acaba la plática. 3 días después, llegó un sobre gordo de su despacho a mi casa en Querétaro. Dentro venía una carta de cese y desista, amenazando con demandar si seguía difamando a la empresa, más un acuerdo de confidencialidad que, según ellos, firmé al entrar. Noticias frescas, nunca firmé nada por el estilo. Pelear esto iba a significar contratar un abogado, y con los ahorros ya de por sí flacos, apostaban a que me iba a rajar antes de que los inspectores siquiera pusieran un pie en la Torre Negocios Jardines. Una semana después de mi despido, estaba tomando café con leche en un restaurante del centro de Querétaro con Lalo. ¿Te acuerdas de las pruebas de concreto que no pasaron en marzo? Claro que me acordaba. El primer colado de la cimentación había salido débil, pero Esteban juró que las pruebas nuevas lo habían aprobado. Nunca hicieron pruebas nuevas, dijo Lalo, bajando la voz en la fonda. Nomás falsificaron los documentos. Lo mismo con algunos materiales ignífugos. El proveedor señaló un lote chafa, pero lo escondieron. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo supiste eso? María, la de compras, respondió. Ella lleva sus propios registros, por miedo a que la culpen. Cuando se enteró que te corrieron, me buscó. Deslizó un USB por la mesa. Aquí están los registros reales junto a los que mandaron a los inspectores. Miré el dispositivo, sin tomarlo de una. ¿Por qué te la juegas, Lalo? Ya casi te jubilas. Me miró fijo. Mi hija va a rentar una oficina en ese edificio cuando esté listo. Y a mí me criaron para hacer lo correcto, igual que a ti. Guardé el USB en la bolsa. Van a cachar que tu filtrante esto. Tal vez, dijo, encogiéndose de hombros. Pero ya estoy grande para preocuparme por eso. Cuando Lalo se fue, me lancé a la Biblioteca Pública de Querétaro y conecté el USB a una de sus computadoras. Lo que vi estaba peor de lo que imaginaba. No era nomás trabajo descuidado o cortar esquinas, era fraude puro. Resultados de pruebas falsificadas, materiales de segunda, todo firmado como si estuviera en regla. Esto no era solo cosa de Esteban Cortés, llegaba hasta arriba, involucrando a gerentes de compras y directivos de alto nivel. La Torre Jardines había sido un proyecto subcotizado para ganar el contrato, y ahora usaban materiales baratos para recuperar la lana. De regreso a la casa, pasé por la obra.
El edificio ya tenía 7 pisos, su estructura de acero cortando el cielo queretano. Pensé en toda la gente que trabajaría ahí, sin idea de las mentiras enterradas en el concreto y las vigas. Al llegar, Carmen me esperaba con una noticia que me dejó frío. Me topé con la comadre Lupe en el dispensario, dijo. El esposo de Lupe estaba en el ayuntamiento. Me contó que La Esperanza dio unos donativos gordos al presidente municipal y a varios regidores el año pasado, justo antes de que aprobaran rapidito los permisos de la Torre Jardines. Las piezas encajaron, sobornos políticos, permisos express, materiales chafas, documentos falsos. Esto no era descuido, era un negociazo turbio. Esa noche, dejé un mensaje de voz a mi contacto en la Secretaría del Trabajo, diciendo que tenía nuevas pruebas que debían ver antes de la inspección. Luego envié los archivos de Lalo a la Secretaría y a la Dirección de Inspección de Obras del Estado. A la mañana siguiente, sonó mi celular con un nombre que no esperaba, don Lencho Morales, el fundador retirado de Construcciones La Esperanza. Tomás, tenemos que hablar, dijo, con la voz pesada. Esto es más grande de lo que crees. Me encontré con don Lencho en su cabaña a 1 hora de Querétaro, junto a un lago tranquilo en la sierra. A sus 74 años, todavía tenía las manos curtidas y los hombros firmes de alguien que se la pasó en obras antes de entrar al mundo de los negocios. Nunca debí dejarle las riendas a mi hijo, dijo mientras nos sentábamos en el porche, con el agua brillando a lo lejos. Alejandro siempre fue tras la lana, no los principios, pero no pensé que cayera tan bajo. ¿Sabes lo de los documentos falsos?, pregunté. Asintió. Unos compas que siguen en la empresa me dieron el pitazo. Tu reporte a la secretaría movió el avispero, hizo que la gente hablara. Tomó un sorbo lento de su café de olla. Lo que no sabes es que la Torre Jardines no es cualquier jale para La Esperanza. Es su pase a un contrato de 1.200 millones de pesos para el nuevo campus de la Universidad Estatal. Caí en cuenta por qué venían tan duro contra mí. Si la secretaría encontraba violaciones graves en Jardines, ese contrato se iba al carajo. Yo también he estado investigando, siguió don Lencho. Alejandro no sabe que todavía tengo acceso a algunos sistemas de la empresa. Tengo pruebas de pagos chuecos a inspectores municipales, datos manipulados, todo el paquete. Sus ojos se clavaron en los míos. Yo construí La Esperanza con mi nombre. No voy a dejar que la manchen ni que pongan en peligro a la gente con mi legado de por medio. Pasamos 3 horas armando un plan. Don Lencho llevaría sus pruebas al consejo, exigiendo cuentas internas. Yo seguiría mandando lo que tenía a la secretaría, asegurándose de que la inspección fuera a prueba de sobornos. Al otro día, me llamó una reportera del periódico de Querétaro. De alguna forma, se había enterado de mi queja a la secretaría. Estoy trabajando en una nota sobre normas de seguridad en la construcción, dijo. Tu nombre salió como alguien que está señalando problemas en la Torre Negocios Jardines. Escogí mis palabras con cuidado. Puedo confirmar que reporté preocupaciones de seguridad por los canales correctos. Es todo lo que diré mientras la investigación sigue. Insistió. Hay rumores de documentos de seguridad falsificados, ¿puedes confirmar si alguien está filtrando información, tal vez del ayuntamiento? Mantuve la línea firme. Sugiero que revises los registros públicos de los permisos y las inspecciones del proyecto. Es todo lo que tengo por ahora. 3 días después, salió su artículo, sin mencionar directamente pero hablando de graves acusaciones de un excapataz sobre problemas estructurales y trámites turbios. Para el mediodía, el ayuntamiento sacó un comunicado, jurando que su proceso de inspección era sólido como roca y prometiendo cooperar con las autoridades. Esa misma mañana, me llegó un mensaje de Lalo Gómez, la secretaría está aquí. Inspección sorpresa. Varios inspectores. Sonreí. El artículo les había prendido un cohete. 2 horas después, llamó a don Lencho. El consejo tiene una reunión de emergencia mañana, dijo. Voy a poner todo sobre la mesa. ¿Cómo lo está tomando Alejandro?, pregunté. Ni se la huele. Está muy ocupado en la obra lidiando con la secretaría. Las cosas se movían más rápido de lo que planeamos. Esa noche, un mensajero dejó un sobre en mi casa. Adentro venía una oferta de trabajo de Construcciones El Roble, una empresa respetada con base en Guadalajara y una oficina chiquita en Querétaro. El dueño era compadre de don Lencho, aunque la carta no lo mencionaba. Pasada la medianoche, Lalo mandó otro mensaje, a Esteban lo corrieron al momento. Los de corbata de la empresa están tomando el control del proyecto. Cuando la verdad empezó a salir, el desmadre vino rápido. Pero yo sabía que La Esperanza iba a tratar de echarle toda la culpa a Esteban, diciendo que era un lobo solitario mientras protegía a los peces gordos.
Por eso, don Lencho y yo teníamos un último movimiento. Mañana, don Lencho entregaría sus pruebas a la Fiscalía General del Estado, junto con una solicitud formal para una investigación penal por fraude corporativo. La verdad iba a salir a la luz, quemará a quien quemara. 3 semanas después de que me corrieron, estaba parado al fondo de una sala abarrotada en el Palacio de Justicia de Querétaro. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estaba anunciando sus hallazgos. Los reporteros ocupaban la mitad de las sillas, con los ejecutivos de La Esperanza y funcionarios del ayuntamiento en primera fila. Alejandro Morales estaba tieso junto a su abogado, con la cara fingiendo preocupación. Durante semanas, se había pintado como el Salvador, alabando públicamente a los denunciantes, por señalar descuidos aislados, y jurando trabajar con las autoridades. La voz de la inspectora cortó el murmullo de la sala. Tras una investigación exhaustiva, confirmamos falsificaciones intencionales y generalizadas de registros de seguridad en la Torre Negocios Jardines. Las violaciones son tan graves que emitimos una orden inmediata de suspensión de obra. Los clics de las cámaras sonaron mientras seguía. También recomendamos cargos penales contra 3 ejecutivos de Construcciones La Esperanza por poner en riesgo la seguridad de trabajadores y el público con prácticas fraudulentas. Uno de esos ejecutivos era Alejandro Morales. Lo vi inclinarse, susurrándole como loco a su abogado, quien negó levemente con la cabeza. No había escapatoria fácil esta vez. Don Lencho estaba a mi lado, con el rostro pesado pero firme. Había roto con su hijo para hacer lo correcto. A ninguno de los dos nos gustaba ver el colapso público de La Esperanza, pero sabíamos que era necesario. La inspectora terminó, agradeciendo a los denunciantes cuya evidencia evitó un desastre. No nos nombró, pero Alejandro giró, buscando entre la gente hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Sostuve su mirada, sin coraje ni presumir, solo era un vato que hizo su jale, aunque le costara todo. Hay líneas que no se cruzan. 7 meses después del escándalo de la Torre Jardines, estaba parado en los cimientos de lo que sería el nuevo Centro de Salud Comunitario de Querétaro. Mi casco ahora llevaba el logo de Construcciones El Roble, y mi título era capataz principal. El concreto bajo mis botas estaba colgado según las normas, probado como debe ser y documentado hasta el último detalle. Cada paso era cuidadoso, revisado y bien hecho desde el arranque. La Torre Jardines había sido demolida hasta su base y ahora la reconstruyen un grupo de empresas locales bajo la supervisión. Construcciones La Esperanza ya no existía, borrada por las acusaciones penales y una avalancha de demandas. Alejandro Morales tomó un acuerdo, testificando contra otros ejecutivos y funcionarios del ayuntamiento que habían hecho la vista gorda. Don Lencho vendió su cabaña en la sierra para crear un fondo para los trabajadores que perdieron su jale en el desmadre. No todos estaban de mi lado. Algunos en el gremio todavía me veían como el vato que hundió a un jugador grande y dejó a la gente sin lana. Otros, en voz baja, me agradecen por defender las normas que mantienen a todos a salvo. Lalo Gómez ahora era mi supervisor eléctrico, y María, la de compras, también se unió a El Roble. Trajimos a otros compás que creían en hacer las cosas bien. Carmen y yo arreglamos la fachada de la casa nosotros mismos, dándole con el martillo en las noches y los fines de semana, después de las posadas. El trabajo pesado se sentía chido después de meses de batallas legales y declaraciones. ¿Listo pa' la inspección?, me preguntó mi ayudante, acercándose con su tablita. Siempre, dije. Aprendí que lo correcto tiene un precio. Pero puedo dormir tranquilo, mirar a Carmen a los ojos y enfrentarme al espejo cada mañana. Hay victorias que no se miden por lo que ganas, sino por lo que no dejas ir.